Bienvenidos al cierre de los mercados en Primera Página, el espacio donde revisamos el comportamiento de la Bolsa de Nueva York y los mercados de la integración NUAM. Iniciamos esta emisión anunciándoles que ya cerraron las operaciones de las bolsas internacionales. Veamos cómo cerró Wall Street. El Nasdaq cerró en 23.204 unidades y tuvo un ascenso del 1,15%. El Standard & Poor's 500 ascendió 0,79% y cerró en 6.791 unidades. Por su parte, el Dow Jones cerró en 47.207 puntos. Es la primera vez que el Dow Jones cierra por encima de los 47.000 y ascendió un 1,01%. Las acciones estadounidenses alcanzaron nuevos máximos históricos el viernes, impulsadas por un informe de inflación más suave de lo previsto que reforzó el optimismo de los inversores sobre el ciclo de recortes de tasas de la Reserva Federal. Los tres índices registraron nuevos récords intradiarios, con el Standard & Poor's 500 superando los 6.800 puntos por primera vez. Según el Buró de Estadistas Laborales, el índice de precios al consumidor de septiembre subió 0,3% en el mes y 3% en el año, ligeramente por debajo de las expectativas de 0,4% y 3,1%, excluyendo alimentos y energía. La inflación subyacente también fue de 0,2% mensual y 3% anual. El dato retrasado por el cierre parcial del gobierno fue interpretado como una señal de que las presiones de precios siguen moderándose. Tras la publicación del informe, los operadores aumentaron sus apuestas sobre nuevos recortes de tasas por parte de la Reserva Federal, según datos del CME FedWatch. La probabilidad de un recorte en diciembre saltó al 98,5%, mientras que las expectativas de una reducción en octubre se mantienen por encima del 95%. Para muchos analistas, la continuidad de este ciclo de flexibilización podría sostener el repunte bursátil. El optimismo también impulsó a los bancos, con JP Morgan, Wells Fargo y Citigroup subiendo más del 2%, mientras que Goldman Sachs y Bank of America también registraron avances. Aunque el IPC anual mostró un leve aumento respecto al mes anterior, los analistas consideran que el informe no altera el rumbo de la Reserva Federal. No hubo nada en el dato que asuste al Banco Federal. Esto fue lo que dijo Lindsay Rosner de Goldman Sachs Asset Management. Los mercados también pasaron por alto la declaración del presidente Donald Trump, quien anunció el fin de las negociaciones comerciales con Canadá por una publicidad de Ontario con una vieja grabación de Ronald Reagan criticando los aranceles. Pese a la polémica, el índice Dow se perfila por cerró por encima de los 47.000 puntos por primera vez, mientras que el Standard & Poor's y el Nasdaq acumularon avances semanales cercanos al 2%. Tras revisar esta información, veamos cómo cerraron los mercados de la integración NUAM, iniciando con la Bolsa de Valores de Colombia. El MSCI Colcap cerró en 1.945 unidades con un ascenso de 1,08% y el Colira subió 1,28% hasta las 1.271 unidades. Respecto a las acciones, las que más subieron fueron Nutresa con 4,76%, le siguió preferencial Grupo Sura con un ascenso de 3,89% y el Grupo Aval, la acción de Grupo Aval, ascendió 3,84%. Por su parte, las acciones que más bajaron fueron las de Mineros y Ecopetrol. Mineros retrocedió un 1,39% y Ecopetrol bajó 0,28%. Entre tanto, la preferencial Aval fue la que más se negoció con 17.391 millones de pesos. Y en noticias del mercado colombiano les cuento que a partir del lunes 27 de octubre la acción de protección volverá a moverse en la Bolsa de Valores de Colombia. La decisión se da luego de que se publicara el aviso de oferta pública de adquisición, conocido como OPA, sobre las acciones de la administradora de fondos de pensiones y cesantías Protección. Esta medida se aplica según el reglamento de la Bolsa de Valores de Colombia y el decreto 2555 que establecen el procedimiento cuando se presenta una oferta de este tipo. La OPA fue presentada por Sura Asset Management, que ya es el principal accionista de Protección. Actualmente posee el 52,31% de la compañía y con esta operación podría llegar a controlar cerca del 59,81%.
El precio ofrecido por cada acción es de 40.000 pesos para un total de 76.568 millones de pesos. El vendedor será Cornerstone LP y el periodo para aceptar la oferta será de 10 días hábiles contados desde el quinto día después de la publicación del aviso. De otro lado, el Fondo de Inversión Colectiva Cerrado BTG Pactual Crédito finalizó el 22 de octubre su proceso de ventana de liquidez con pagos a los inversionistas que decidieron participar voluntariamente. En total, el monto pagado ascendió a 13.839 millones de pesos. Esta jornada permite a los participantes del fondo retirar parte de sus recursos según los términos establecidos en el reglamento. Los recursos fueron distribuidos de acuerdo con las solicitudes de cada inversionista y con lo establecido en las reglas internas del fondo. La administradora recordó que este proceso, conocido como ventana de liquidez, se realiza de forma periódica para brindar una oportunidad de retiro a quienes deseen hacerlo. El aviso oficial del procedimiento había sido publicado el 8 de octubre de 2025. Ahora, el turno es de Chile. Revisemos cómo le fue en la jornada. El IPSA, su principal índice, tuvo una variación positiva y ascendió 0,38%. Este llegó a los 9.200 y se devolvió hasta los 9.184, que fue su cierre. En noticias del mercado chileno, la agencia Standard & Poor's Global ratificó la calificación soberana de Chile en A para moneda extranjera y A+ para moneda local con perspectiva estable. Según el informe, la decisión se basa en la solidez institucional del país, el manejo responsable de las finanzas públicas y la capacidad del Banco Central para controlar la inflación. La calificadora proyecta que la economía chilena crecerá 2,5% en 2025 y promediará 2,2% entre 2026 y 2028, mientras que la deuda pública se mantendrá en torno al 37% del PIB. Standard & Poor's estima que el déficit fiscal del país bajará al 2% en 2025 y a 1% hacia 2028, impulsado por una mayor recaudación y mejores precios del cobre. También proyecta que la inflación convergerá al 3% en 2026 y que el déficit de cuenta corriente promediará 2,5% del PIB, financiado principalmente por inversión extranjera directa. La agencia advierte que una desaceleración económica o un deterioro fiscal prolongado podrían llevar una rebaja, mientras que una gestión prudente y mayor crecimiento podrían mejorar la nota soberana. Bueno, y ya para finalizar, el turno es de Lima y revisemos cómo le fue en esta jornada de viernes. El MSCI NUAM general tuvo una caída del 0,38% hasta las 37.728 unidades. Por su parte, el MSCI NUAM Select cerró en 981 unidades y cayó 0,66%. Y continuando, Volcán Compañía Minera informó que no está obligada a presentar hechos de importancia ni estados financieros ante la Bolsa de Comercio de Santiago ni la Bolsa de Madrid. La compañía respondió así a un oficio de la Superintendencia de Mercados de Valores del Perú, que había solicitado precisiones sobre su revelación de información en mercados extranjeros. La minera detalló que sus acciones comunes, clase A y B, están inscritas en la Bolsa de Comercio de Santiago, mientras que en Madrid, a través del segmento Latibex, se negocian solo las de clase B. Volcán aclaró que ninguna de estas bolsas le ha requerido información adicional, aunque por iniciativa propia comparte en esos mercados la misma información que publica en el portal del Mercado de Valores del Perú. Con esta información me despido. Muchísimas gracias a todos nuestros televidentes. Nos vemos en una próxima oportunidad, pero no me voy sin antes dejarles este análisis económico de visión estratégica de Asset Management. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Visión de Estrategia de BTG Pactual Asset Management. Nos encontramos con Hernán Martín, gerente general de la administradora. Es un espacio donde conversamos de las noticias y de lo que está pasando en el mercado. Y justamente quería hablar de eso contigo con respecto a las noticias que hemos tenido de la geopolítico, digamos. Hemos tenido casi una teleserie entre Trump y Xi Jinping.
que hemos visto volatilidad en los mercados. ¿Qué deberíamos esperar y cuáles son los siguientes acontecimientos que vienen con respecto a esta teleserie? Yo creo que si fuera una serie más que una teleserie estaríamos como en la última temporada, creo yo. Ay, Pero ojalá. se supone que a fines de mes, o sea, la próxima semana, se viera juntar Xi Jinping con Trump. Es algo que ha estado en discusión hace un buen rato, no hay una fecha específica y hay intenciones, pero esto está todavía medio volátil. Eso creo que sería muy bueno para de alguna manera terminar todo este ruido de arancelario que se mantiene. O sea, hace una semana y media atrás Trump de nuevo amenazó con subir 100% los aranceles. Entonces, este pimponeo que el mercado ya no lo cree. Se echa para atrás de repente, como que la tira y... El taco ese, el Trump taco. always chickens out. Pero so far los mercados están tranquilos. El S&P, las bolsas en emergentes están todas bastante bien. O sea, pareciera ser que más allá del ruido o la forma, lo hemos dicho antes, el fondo pareciera que a los mercados les gusta. Y eso es tranquilizador. Yo creo que se suman varias cosas más allá de la parte geopolítica de Trump, que obviamente es de cuidado. Quizás hablemos después del CEO Conference, que hay algo se mencionó respecto a esto. Se conjugan con la intervención en la Fed y lo que está haciendo la Fed. La Fed, de alguna manera, la minuta salió esta semana, este mes en realidad, y después de que salió el Treasury cayó de 4.20 a 4, que está más o menos ahora, el de 10 años, y la verdad que la curva internaliza un ciclo que es mucho más marcado que hace un mes atrás. Eso está dándole un impulso a los mercados, o sea, Trump con un tema de amenazando, pero al final del día juntándose con Xi Jinping, positivo. Está el tema de la Fed, que este ciclo de baja tasas que también es positivo, y están los resultados corporativos, Sí. que partieron la semana pasada con los bancos. Mañana es Tesla y da el kickoff a las compañías de alguna manera que están pesando más en el S&P, y en ese sentido los mensajes han sido positivos. O sea, la verdad que no los ajustes o las proyecciones, el mercado los ha internalizado bien, más allá que de alguna manera las acciones, estaba mirando JP Morgan o Goldman como algunos referentes, las acciones están más o menos al mismo nivel que estaban al minuto previo de los resultados, pero cuando uno mira el Q&A o mira lo que están diciendo los distintos CEOs, son las alarmas típicas, pero no se ve una cosa que uno diga, chuta, a los botes, no. O sea, al contrario, se ve un conjunto de situaciones positivas que son de cuidado. No olvidemos que el APU del S&P está cerca de 25 veces, que es altísimo como uno lo mire. Entonces, probablemente eso, no sé si tendrá un cap, la utilidad se espera que se mantengan positivas, o sea, si se mantienen los precios constantes, ese APU debe ir a caer en el margen, pero los que están capitalizando esto son más los activos de mayor riesgo, le hace emergentes en el caso de las acciones, los spreads corporativos, high yield, eso han andado, olvídate, han rentado súper bien. Entonces, de nuevo, se ha dado toda una seguidilla de situaciones positivas. El tema de la inflación, por ejemplo, que en algún momento lo conversamos harto también. La inflación, de hecho sale este viernes la inflación en Estados Unidos, se espera que sea 3,1 a 12 meses. Me da la impresión de que la Fed en este ping-pong entre me fijo en el mercado o me fijo en la economía real, que lo lógico es la economía real, los payrolls han seguido saliendo bajos y la inflación ha ido descendiendo pero a una velocidad suave. Entonces yo creo que eso es lo que de alguna manera hace que la Fed esté un poquito más cauta, pero cuando uno de nuevo ve la minuta o ve las últimas declaraciones de Powell, pareciera ser que se volcaron por el lado de que la inflación va a ceder. Que debiera ser el caso, después del Liberation Day y de todas las volatilidades que se vieron, las expectativas de crecimiento se han mantenido relativamente estables. Entonces eso también sería un escenario de un soft landing. A mí personalmente me cuesta creerlo, o sea, la verdad que la historia, 20 y tantos años que uno lleva trabajando en esto, generalmente con altísima probabilidad los bancos centrales van detrás de la curva y se demoran y actúan cuando hay una crisis. Y ahora pareciera que esta cuestión está siendo coherente con un escenario de baja inflación, actividad contenida, y los mercados están volando un poquito de eso. Entonces, esperemos que eso se mantenga. Ahora, personalmente, cuesta encontrar un argumento para decir, no, hay que salir ya. Podrían ser las valorizaciones, pero la verdad que las valorizaciones de Estados Unidos están de cuidado, en emergente, no necesariamente. Y ahí nos podemos ir a Chile, y en Chile uno está viendo una dinámica que también es bastante positiva.
Uno habla generalmente, no, que las elecciones, que lo que se está internalizando es que, qué sé yo, el próximo presidente va a ser pro mercado y que probablemente las cámaras las va a ganar la derecha y eso obviamente es positivo para los mercados. La verdad que el IPSA está cerca de 36% en el año, pero la verdad que cuando uno ve la rentabilidad de otros activos de mercado emergente, China está por ahí, varios emergentes están sobre los 20 y algo, sí. o sea, no es que sean solo las elecciones, ¿cachai? Hay algo más y probablemente hay algo de realocación de portfolio fuera de Estados Unidos y eso es lo que está llevando que suban muchos activos. Entonces, nada, pues, creo que yo mantengo un poco lo que hemos hablado los últimos meses, se mantiene positivo esto y creo que las utilidades, creo que una cosa que no está en los precios en Chile es la discusión sobre la reforma de pensiones. Lo que está en el titular de diario es de alguna manera que se va a subir un 6%, que va a haber más ahorro, que eso es positivo. Lo que no está en los diarios, lo que no se ha discutido en detalle es el tema del benchmark y cómo van a invertir estas AFPs. Acaba de publicarse hoy día en el Financial Times una presión que se está haciendo a los fondos de pensiones canadienses para que inviertan en Canadá. Cosa que los canadienses hace años que están invirtiendo, o sea, acá son súper fuertes lo que invierten y eso cuesta digerirlo. Porque realmente una teoría de portfolio es diversificar, tener riesgos de alguna manera offshore, cosas que complementen o que de alguna manera resguarden tus inversiones. Acá se está haciendo un llamado casi que al nacionalismo. De Sí, hecho, es un poco de la mano con la no globalización que hemos visto. Por supuesto. Entonces, mira, ojalá hayan argumentos técnicos relevantes para sostener eso. Yo creo que eso va a pasar en Chile, va a haber una presión para eso. Y creo que hay que ver ese fine tuning. Ya uno cuando ve las presentaciones en el video pasado hablábamos un poquito del Chile Day y de alguna manera uno de los slides que mostraban en el Chile Day el ministro de Hacienda era el peso de las inversiones de las AFPs en activos domésticos como porcentaje del PIB. Y era una curva que solo subía. Esa información escasa, falta, que gana saber qué es lo que es. Pero ya ese solo hecho hace prever que hay algo de intención para que esos capitales estén acá en Chile. Y eso obviamente genera un círculo virtuoso, pero en la medida que hay argumentos técnicos. Entonces, eso creo yo que todavía no está en la discusión de los mercados. Entonces, creo que eso puede ser un impulso adicional. Y eso vamos a estar los próximos 12 meses discutiendo esa cuestión. ¿Ya? O sea, Mercer está en distintas conversaciones, hay un draft que se publica, van a haber varios, hay 4 drafts, el primero en septiembre, después enero, abril, el definitivo en septiembre del próximo año, y está el tema del FAB, que es otro flujo importante que también va a ir a financiar probablemente, qué sé yo, va a comprar activos de tesorería que van a ir a financiar pensiones en ese minuto, entonces no son activos de largo plazo, pero no, es una dinámica de ahorro que es bien positiva. ¿Ya? Comentaste sobre el CEO Conference. Se dio a lugar en Nueva York, se hace en BTG, se hace anualmente. Sí. ¿Quiénes eran los invitados? Entiendo que fue el presidente de Carlyle. Sí. Un poco, ¿cuáles son los temas que se abordaron ahí? Creo que deberían ser interesantes y en relación al tema geopolítico, quizás. Mira, es una instancia que hace BTG todos los años, en octubre. Se invita se llama CEO Conference, porque la verdad que son reuniones 1 a 1 entre analistas de mercado y idealmente los CEOs de cada compañía. En el caso de Chile no recuerdo el número, creo que fueron 18, 20 compañías chilenas, las principales, y el resto son de peruanas, colombianas, muchas brasileñas, pero la verdad que es una cantidad de reuniones brutal. O sea, se cierra un hotel en el cual hay una dinámica de negocio súper positiva. Había mucho interés, o sea, llamó mucho la atención eso, que había mucho gringo en esta, y ese es un termómetro que también es bien interesante. Un poco lo que estamos hablando, si en el fondo también están queriendo ver activos que están rezagados, oportunidades, y salir quizá un poquito de Estados Unidos. Eso puede ser una mega tendencia. O sea, lo comentábamos un tiempo atrás con lo que está pasando con China, que al principio de los 2000 China le sacó, olvídate, 9 veces la rentabilidad que tuvo el S&P, la década siguiente fue al revés, y ahora estamos viendo un punto de inflexión en el cual China está empezando a volar y ganándole mucho. Entonces, puede ser el inicio de un proceso súper positivo para los emergentes. Una dinámica de negocios muy positiva, las compañías, creo que buenas conversaciones, y en esa dinámica, que son 3 días en realidad de reuniones, se da en un panel abierto a toda la conferencia. Hay 2 invitados keynote speakers, que en el caso del día martes, que es donde se inicia esta conferencia,
RP Eddy, que es el CEO de una consultora de seguridad. Él estaba a cargo de la seguridad nacional en la Casa Blanca anteriormente. Es un gallo muy conocido, muy ligado a temas de inteligencia, de desarrollos digitales. La verdad que el quote que yo me traigo un poco de esa reunión fue mucho que esto tiene para rato, el tema que es algo que todos sabemos. Habló algo de Trump, diciendo que en el fondo esto es algo que va a continuar. O sea, si uno cree que este taco que hablábamos, que Trump al final del día cede, es una manera de negociar, es su estilo, y va a seguir durante todo su mandato. Y le ha funcionado. Entonces dice, él mostraba datos de qué tan certero había sido en sus predicciones y tenía unos índices altísimos. O sea, yo creo que cualquier encuestador chileno si quisiera esos ratios. Y habló un poquito de eso, o sea, diciendo que no esperemos que esto se acaba ahora con la reunión de Xi Jinping, sino que al contrario van a seguir iteraciones de eso. Entonces, al final del día esa volatilidad se va a mantener. Al día siguiente estuvo David Rubenstein, que es el fundador de Carlyle, y habló varios temas de mercado. Habló de tema de ¿cómo se llama esto? De la fundación que él tiene, el tema de la longevidad, que son temas un poquito más filantrópicos, muy interesantes. Y habló algo que me llamó mucho la atención respecto a los activos privados. ¿Ya? Y lo estamos viendo hace rato en Chile. Esa transición de los activos públicos hacia los mercados privados. Se tienden a llamar alternativos, pero en realidad son activos ligados a la economía real, deudas privadas, real estate, infraestructura. Y la verdad que Carlyle hoy día tiene un peso muy grande en lo que es deuda privada. Carlyle probablemente lo conoce la gente por David Rubenstein y quizás lo ligan a private equity, pero la verdad que el mayor porcentaje que tiene de inversión es en deuda privada. Y habló un poquito de lo escalable que son esas inversiones, de lo seguras que son, porque tienen colaterales, y la verdad que son poco populares. Es un negocio que generalmente hacen los bancos. Sí. Y en Estados Unidos un mercado que creció mucho hace muchos años, y eso se está viendo en Chile. Eso es algo que creemos nosotros que hay espacio para crecer. A nosotros lo hemos visto en la mesa, y creemos que es importante que el mercado y nuestros clientes se interioricen, sepan de qué se trata. Es otro tipo de inversión, es más de largo plazo y líquida, mucho paperwork, mucho trabajo con abogados, pero al final del día si uno de alguna manera puede la liquidez desestimarla un rato. Sí. O sea, igual te da tu dividendo. O sea, te da dividendo, depende del activo que tú hables, porque puedes hablar de facturas que son liquidez realmente cortas, como puedes hablar de créditos privados largos, qué sé yo. Como tu hipotecario de repente. ¿Cachai? Entonces, hay una paleta de colores gigante dentro de ese mismo asset class que creo que en Chile está ganando adeptos hace un buen rato, y yo creo que eso va a seguir. Y bueno, en línea con esta dinámica que estamos viendo un poquito más de un mercado que está positivo. Creemos que tranquilo, creemos que el año se va a cerrar de manera positiva. Bueno, la elección no hemos hablado nada, pero creo que es un poquito más de lo mismo, para no quitar mucho tiempo en eso. No hay noticias distintas o negativas respecto a eso, así que nada, nos mantenemos positivos. Positivos, pero como mirando, porque en el fondo, obvio, en cualquier momento aparece algo. Sí, vamos a tener noticias igual, así que ahí vamos a estar expectantes de lo que pase los próximos meses para ver cómo termina el año. Muchas gracias por conectarse y nos vemos en otro capítulo.